tema de la seguridad ciudadana, ¿cómo tú atacarías esta problemática y qué soluciones plantearías? El tema de la seguridad ciudadana es un tema que tú has expuesto, también te ha afectado. Así es. El tema de seguridad ciudadana tiene dos elementos que no hay que perder de vista. Por un lado, la acción de la justicia, que genera impunidad cada vez que la policía logra capturar entre tantos delincuentes a uno u a otro, ¿verdad? Tenemos un caso ahí. Tenemos un caso concreto en cómo se tiene una denuncia, un hecho concreto que se conoce, la fiscalía tiene conocimiento, pero o lo libera o simplemente no presenta las acciones que correspondan y los delincuentes se fugan del país. Entonces, ¿qué sucede en este momento? Se genera impunidad. Entonces, aquí tiene que haber una transformación en lo que significa la acción de la justicia. Porque este es un problema que se suma para hacerle sentir al delincuente el todopoderoso. Vayamos a las autoridades. ¿Cómo es que están operando los delincuentes? Están operando porque sienten que son dueños de la calle, que les permite, frente a la ausencia de la Policía Nacional, de las autoridades, planificar asaltos a diario, identificar a sus víctimas a diario, repetir un asalto contra la misma persona de manera sistemática. ¿Y eso por qué lo está realizando? Porque en ese lugar donde se desenvuelve, que es la calle, no está la presencia de las autoridades. El Contralor disculpa que te interrumpa, ¿y sería bueno tener a las fuerzas militares en las calles? Yo lo evaluaría. Considero que lo que se tiene que hacer es más bien hacer un viraje en lo que ha sido la política pública de seguridad a nivel del ministerio, porque los presupuestos, la forma en la cual se están orientando el desarrollo de las labores dentro de la Policía Nacional están siendo equivocadas. Un ejemplo, la división de extorsiones en la DIVINCRI, la división de secuestros, esta unidad especializada en la DIVINCRI, que se entiende que tiene que afrontar a diario secuestros, robos, extorsiones, ¿no? Usted podría imaginar que ellos tienen, yo lo invito en este momento, en este instante, vamos a la DIVINCRI, subimos al piso 9 si no me equivoco, ¿tienen un equipo de geolocalización? No lo tienen. ¿Tienen equipos de cómputo que les permitan poder operar en atención incluso con las redes? No. Los efectivos policiales llevan sus computadoras. No, desde sus equipos telefónicos. Entonces, totalmente asistidos. Entonces, ¿a quién le falta el criterio o la voluntad de tomar decisiones para equipar a estos efectivos? Porque la delincuencia existe por un lado, y por el otro lado hay una ausencia y una carencia total. Entonces, ¿cuál es el planteamiento de seguridad ciudadana que se ha dado el día de hoy? Dice, la policía va a trabajar de la mano con la ciudadanía. Está bien, la ciudadanía puede servirte de ser ojos y oídos a nivel en diferentes lugares, es decir, la instalación de cámaras también podría servir para interconectar. Pero es una participación importante, pero es determinante. No, pero actualmente la política pública está basada en hacer esta interrelación con el ciudadano. Pero aquí hay una pregunta y te doy la razón. Tú le puedes trasladar la responsabilidad al ciudadano que no tiene formación, que no tiene armas, que no esté equipado y que más bien es la víctima. No, pero así se está haciendo la política pública porque se está basando en la seguridad ciudadana. Ahora, ¿qué puedo compartir de manera positiva en este planteamiento? La intervención de las juntas vecinales. Porque las juntas vecinales son aquellos ciudadanos que se organizan en todos los barrios y son los ojos y oídos. Ellos en este momento, ante la ausencia del Estado, ante la ausencia de la policía, ellos ya están trabajando. No ahora, hace varios años, organizados con lo que tienen, con palos, piedras, están haciéndole frente a la delincuencia. ¿Y por qué lo tienen que hacer ellos? Porque no hay presencia del Estado para asumir ese rol y para combatir a la delincuencia. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Una decisión para poder fomentar más efectivos policiales, más equipos de patrullaje, un sistema, ¿no?, como en China, interconectado de cámaras que le permita a la Policía Nacional identificar inmediatamente el accionar de un delincuente. Persistimos en la Policía Nacional del Perú, creemos que es posible potenciar. Nosotros observamos la Constitución, ¿no? Es la Policía Nacional la que está encargada de brindar la seguridad a los ciudadanos. Entonces, ¿qué debemos hacer del otro lado? Aquel ciudadano al cual estás encargando roles. Es más, no solo es el ciudadano. En los colegios se hacen unas rondas, se hacen unos equipos para que ellos también puedan colaborar a la seguridad ciudadana. Entre las mujeres hay incluso campañas de difusión a nivel de campañas de deporte que tratan de, ¿no?, unir a los ciudadanos, pero no queda solo en ello, ¿no? Nosotros tenemos, por un lado, al ciudadano que sí, se puede organizar, pero ¿qué le das a cambio? Capacitación, por lo menos se ha pensado en hacer un puesto de seguridad para esas personas que son
son las juntas vecinales. Se le ha dado en alguna medida algún tipo de capacitación para el uso de armas no letales, por ejemplo, ¿no? Que le permitan tomar algún tipo de acción, porque ellos son los que están frente al delincuente a diario. Correcto. No la policía. La policía o llega policía o llega tarde para capturar, y si captura el Poder Judicial o el Ministerio Público, el sistema de justicia es inoperante y finalmente lo libera. Entonces, ¿qué tenemos? Es un círculo vicioso. Lo que nosotros consideramos... Lo que tú dices es que tenemos que hacer un control ex ante, no así ex es. post. O sea, la presencia del Estado en las calles con esta política de lucha contra la inseguridad, porque el ciudadano en sí no tiene forma, no tiene las herramientas, no tiene los mecanismos para poder defenderse y enfrentarse al delincuente. Él sigue siendo a diario la víctima. Ahora, ¿qué encontramos en medio de estas dos posiciones encontradas? Tenemos a las municipalidades. Las municipalidades que sí cuentan con dinero para poder también contar con equipos de serenazgo y de sus vehículos. Entonces, ¿cómo es que está haciendo el trabajo? En este momento podemos asistir a una charla y vamos a ver que hay todo un sistema, pero ese sistema tal y cual está observado el día de hoy, ¿está disminuyendo la inseguridad ciudadana? No. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es aterrizar ese planteamiento con acciones concretas, más efectivos policiales, más vehículos y las cámaras interconectadas y esa capacitación. Si tú quieres apoyarte en alianza con el ciudadano tiene que estar preparado. Pero a la vez, ¿qué tiene que estar entre ellos dos? Tienen que estar las municipalidades con la presencia de sus... ¿En cuánto tiempo podríamos tener a los ciudadanos preparados para poder enfrentar la delincuencia de la forma en la cual tú lo estás indicando? Tendríamos que partir, en primer lugar, por instalarles en cada lugar donde ellos existen un local donde ellos puedan asistir y puedan tener esa sede donde puedan ser capacitados. Pero vamos al plazo, el tiempo aproximado. No, esa es una decisión muy rápida, porque convocas a nivel nacional. Las juntas vecinales el día de hoy son una vena potente a nivel nacional. ¿Que recién se van a convocar? No. Estas juntas vecinales ya están trabajando con la Policía Nacional, pero en situación de carencia total. Es más, no solamente yo los veo como, digamos, una vena potente en temas de lucha contra la inseguridad, sino también contra la anemia. Nosotros hemos realizado campañas de anemia para poder hacer el tamizaje. O sea, es decir, tienes que identificar, saber cuántos niños, eso lo conversábamos con los alcaldes, yo les hacía la pregunta, dígame usted cuánto es la cantidad de niños que tienen anemia diagnosticados en su distrito. Y no lo sabía. Entonces, si no se hace un diagnóstico a todos los niños que existen en cada distrito, sin embargo, la política pública de la Meta 4 a nivel nacional indica que ahora se va a hacer una verificación a lo que era una debilidad. El Estado diagnostica, da el tratamiento, pero el problema es que el tratamiento tiene que durar 6 meses para que el niño se cure. Pero en esos 6 meses las madres o la persona encargada del cuidado no le da el tratamiento. Entonces, ante esa necesidad ha nacido la Meta 4. La Meta 4 es hacer visitas domiciliarias por los actores sociales en cada casa donde ha sido diagnosticado un niño. Podríamos sentirnos satisfechos de que a final de año vamos a tener un informe de cuántos niños curados hay, pero si tú retrocedes y te das cuenta que no han sido diagnosticados todos los niños de un distrito, ¿qué resultado vas a tener al final? Es un resultado irreal, que no significa que tú sabes cuántos niños hay con anemia y cuántos has tratado y cuántos has curado. Entonces, en ese trabajo, para nosotros las juntas vecinales otra vez cumplen un rol fundamental, porque ellos van casa por casa, porque ellos viven ahí, ellos saben lo que ocurre en su lugar, ellos... Hemos trabajado ya casa por casa, buscan a los niños para poder identificarlos. ¿Y qué más se ha identificado en el camino? No solamente problemas de anemia, sino también problemas de violencia, problemas de abuso. Entonces, lo que tiene sí o sí, porque es una realidad que no se puede desmerecer ni se puede rechazar, es el rol de las juntas vecinales y lo que requieren estas juntas vecinales del Estado para poder seguir haciendo este trabajo que ya lo están haciendo, pero en condiciones de precariedad total, y puedan ser los ojos y oídos de las autoridades en el día a día. Correcto. Para que pueda permitirle un accionar al Estado inmediato para no solo capturar al delincuente, impedir que ese acto se realice, porque tú le preguntas al ciudadano, ¿qué quiere el ciudadano? ¿Quiere al delincuente preso? ¿Quiere al delincuente capturado? Él quiere que el delincuente no le robe su celular. Eso es lo que quiere el ciudadano. Entonces se están enfocando, a pesar de los ya tantos problemas que existen, no se está enfocando esa necesidad. Justamente hablando del tema de delincuencia en general, ¿Jenny Vilcatoma ha sido castigada por la delincuencia? ¿Ha sido víctima directamente? Bueno, conozco la delincuencia desde varios ámbitos. En mi condición de fiscal, anticorrupción en el Santa,
luego fiscal adjunta superior en Iquitos, en Loreto. He conocido de manera directa y he tenido en mis manos casos emblemáticos como la Centralita y el caso del alcantarillado, por ejemplo, por darte un ejemplo, en Loreto. Pero ¿qué he visto en estos casos? ¿Cómo operan las organizaciones criminales ya cometiendo actos de corrupción? Y he podido observar, ¿no?, el nivel sofisticado con las que estas personas que han integrado estas organizaciones criminales y que están próximas a recibir sentencias han operado. Claro, es que luego, esto no lo hacen tres improvisados. Esto lo hacen de manera... Es una organización. Tú en la organización criminal ves cómo extorsionan, cómo secuestran, cómo hacen reglaje, cómo es que empiezan a ejercer violencia, cómo es que se planifican los crímenes. Hay operadores, ¿no?, que están constantemente sincronizados para poder... Y es que en esos casos tú puedes observar de que estas organizaciones operan porque tienen sus tentáculos también en el sistema de justicia, en el sistema de la administración pública, por un lado. Por el otro lado, he tenido el cargo de fiscal adjunta superior en Lima Sur. En ese cargo he visto, recuerdo, 30 juicios orales cada lunes, iniciábamos, y hemos podido ver todo tipo de modalidad de robo agravado. ¿No? ¿Cómo es que estas personas a diario sufren las modalidades? Es decir, ¿cómo es que a diario en el mismo puente María Auxiliadora, en el mismo lugar donde los postes no alumbran, todos los días le roban? Y el ciudadano no puede ir por otro lugar porque es el único lugar que tiene para o ir a trabajar o regresar a su casa. Correcto. Entonces, conozco a detalle cómo operan los delincuentes y cómo hacen uso de su defensa en forma posterior para lograr impunidad. Y por otro lado, de manera personal, al haberme enfrentado a estas mafias, también he sido objeto de amenazas que en algún momento han impedido que yo pueda realizar mi vida normal. No puedo salir a la calle, no puedo hacer ciertas actividades por ciertas amenazas que permanentemente tengo. Por ejemplo, en el caso Ancas, respecto a estos sicarios que he denunciado por tantas muertes que han ocurrido, ¿no? Y por otro lado también, en medio de las acciones políticas que he desarrollado en mi cargo de congresista. ¿Has recibido algún tipo de amenaza de sicarios? Sí, por supuesto que sí. Yo, la historia que yo tengo, la historia que yo tengo no data de hoy, data desde el año 2012, en las cuales yo he asumido esta lucha frontal contra la corrupción, porque la mía es una lucha frontal sin dudas, con acciones concretas, ¿no? Y la última parte, que es la que estoy enfrentando en este momento, adicional a los otros problemas, es cómo a partir del mes de abril he recibido amenazas de casi 70 números telefónicos diferentes con llamadas y mensajes, y también de números de call center. Eso es lo que llama la atención, el número de llamadas, la persistencia. Estamos hablando pues de un psicosocial que se te está generando, y esto tú lo has denunciado. ¿Cuál es la situación actual de estos procesos? Yo interpuse esta denuncia. ¿Está en etapa preliminar? Sí. ¿Cuál es la situación actual? Hay una investigación aperturada en el Ministerio Público. La DIVINCRI ya hizo en su momento su atestado pidiendo el levantamiento, porque lo primero que tenemos que hacer es saber a quién le pertenecen las 70 líneas telefónicas en tiempos en los cuales ya cualquier persona no puede tener una línea telefónica, necesariamente tiene que ser identificada. Exactamente. ¿No? Y estamos en ese proceso ya. He sido informada que se han pedido a las operadoras el listado de los propietarios, pero sobre todo yo quiero obtener el impacto de las celdas para saber cómo es que estas personas justo a la misma hora, en el mismo momento, empiezan a hacer las llamadas, empiezan a hacer el envío de mensajes de manera simultánea. Entonces ellos están organizados, es necesario saber si están juntos o están separados. ¿Has logrado dar con la ubicación de alguno de ellos? Sí, hemos logrado dar con uno de ellos en la oportunidad en la que recibí un mensaje en la cual me decía que me habían dejado una granada en la puerta de mi casa, justo en circunstancias en las cuales yo estaba ejerciendo la dirección de la mesa directiva como tercera vicepresidenta. Tuve que dejarlo todo, salir corriendo, hice la denuncia, y como soy abogada y procesalista, interpuse la denuncia en ese momento. En el WhatsApp todavía la persona seguía en línea, entonces yo pedí su captura, la geolocalizaron, estaba en Huaura, la ubicaron esa misma noche, la capturaron, y se inició el proceso inmediato, ¿ya? Y ya ha sido pasible de una sentencia. ¿Tú temiste en realidad por ser víctima de asesinato? Claro, yo vengo denunciando que se ha estado desarrollando sobre mí un plan pues para matarme, para asesinarme, porque yo no creo que alguien se atreva a hacer todos estos actos, ¿no?, sin un objetivo principal, ¿no? Sin un objetivo principal. Lo que está sucediendo es que yo me estoy defendiendo, acudo a la policía, acudo a la fiscalía. Estas personas que generan todo este psicosocial y evidentemente montan todo un operativo para poder hacerlo, o una persona política, definitivamente, como tú lo indicaste anteriormente, tienen que tener algún tipo de vinculación o algún tipo de sostén en gente que está o que tiene poder.
Lo dijiste en otro momento. Sí. ¿Sospechas que hay un respaldo político? Sí, yo lo he reiterado. Obviamente Jenny Vilcatoma es una piedra en el zapato para la empresa Odebrecht, es una piedra en el zapato para el gobierno por las denuncias que he realizado. Una de ellas, por ejemplo, la que se pudo corroborar hace poco, previo al cierre del Congreso, es que el presidente Martín Vizcarra era gerente de operaciones de la empresa C&M Vizcarra hasta cuando era presidente de la República en agosto del año 2018. O sea, lo que me está diciendo es que sospechas que el presidente Martín Vizcarra puede haber estado detrás de este tipo de amenazas, ¿de alguna manera? Considero que está mi posición incómoda ante estos intereses políticos ha podido generar. Yo puntualmente lo hice responsable en mi declaración ante la DIVINCRI frente a un fiscal en esas circunstancias porque lo que se había dado a conocer en su momento era la elaboración de una vacancia que yo mantenía en reserva, pero cuando se divulgó esto generó inmediatamente este tipo de ataques hacia mi persona. Yo he puesto esta noticia en manos de las autoridades, ellos son ya con sus atribuciones los que tienen que demostrar. Partamos por la identificación, por la geolocalización de todos estos equipos telefónicos, porque aquí hay un responsable. Es decir, pase el tiempo, suceda lo que sucede, cierren o no cierren el Congreso, a pesar de todo lo que haya podido suceder, estas personas tienen que ser identificadas y obviamente van a ser pasibles de una sentencia como lo ha sido la persona que ya te he comentado en relación a la captura que se hizo en Huaura. Correcto. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que los delincuentes operan así porque se sienten intocables. Yo me imagino, yo me pongo a diario en la posición del ciudadano de a pie, por eso es que asumo también esta decisión de poder enfrentar la delincuencia en un proyecto presidencial. Yo conozco lo que es sentir a diario la acción de los delincuentes con total impunidad. Y eso lo siente la ciudadanía a diario. Sí, además hay delincuentes que están, conocen muy bien cuáles son las modificatorias, conocen muy bien cuál es los tipos legales donde encajarían sus delitos. Mire, estamos insistiendo estamos confrontando a delincuentes que ya están de alguna manera preparados. Ya están preparados para asumir una defensa con el objetivo de lograr impunidad. Mira, y eso le habrá pasado a muchos ciudadanos, yo lo quiero comentar, siempre lo comento, en un juicio oral que yo llevé por robo agravado en Villa María del Triunfo, en el Puente María Auxiliadora, a una persona que regresaba de su trabajo, no iba con su casaca, con su maletín. Entonces aparecen los delincuentes, lo atacan con un cuchillo en la oscuridad de la noche y le dicen, ¿no? Entrégame tus cosas, ¿no? Entonces la persona se despoja de su casaca, de su maletín, de su celular y se lo entrega todo. Pero ¿cuál es la respuesta que viene a dar en el juicio oral este delincuente? Viene a decir que él solo transitaba por el Puente María Auxiliadora y que cuando se chocó frente a frente, el agraviado, de voluntad propia y de un momento a otro le entregó su casaca, le entregó su maletín, entonces él lo recibió y se retiró. Así se defienden los delincuentes, porque saben perfectamente que ya hay toda una estrategia para hacerse intocables, porque saben que el sistema es deficiente, porque saben que opera corrupción en el sistema, con la finalidad de lograr impunidad. Entonces los delincuentes, como tú lo dices bien, existiendo el imperio de la ley que hoy está tan debilitado, saben cómo defenderse y lograr impunidad. Entonces esos son aspectos que no están siendo abordados como tal ahora. Nosotros sí tenemos un planteamiento concreto en cómo se tienen que abordar todos los aspectos en relación a la inseguridad ciudadana. Definitivamente, y estamos hablando de delitos comunes. Ahora hay delitos mucho más complejos, delitos económicos, en donde evidentemente los agentes que delinquen tienen mayor información y tienen mayor, instrumentos para poder darle la vuelta a la ley. Así es. Y evitar y generar impunidad, que es lo que estábamos conversando. Ahora bien, quería conversar un poquito acerca de también una ola de críticas que ha recibido respecto de la contratación que habría hecho tu esposo, el señor Helera. Ha sido bastante cuestionado por esta suerte de contratación que no queda, siempre queda en la nebulosa de si fue una contratación con el Estado, hubo una relación contractual de por medio. La ley de contratación con el Estado está de alguna manera vinculada con esta relación que él tuvo. ¿Cuál es la situación o cuál fue en todo caso la situación y contra quiénes debería equiparse en todo caso el resultado de esta investigación? Claro, mira, yo lo he sabido decir en su momento. No solamente se instaló conmigo una campaña de desprestigio a nivel de los medios de comunicación insana, desproporcionada, obviamente notoria porque no hacen lo mismo con otras personas que no representan
digamos, una piedra en el zapato como lo soy yo. ¿Podemos indicar nombres Y y una de apellidos ellas, de qué personas? autoridades a las cuales yo directamente he denunciado o he entablado algún tipo de acción frente a algún tipo de cuestionamiento que se haya podido generar. Entonces, atacar a mi esposo y la contratación que él tuvo en diferentes instituciones es un acto de persecución dirigido hacia mí. ¿Y cómo lo puedes ver? Precisamente cuando Serral te dice, fue fuertemente cuestionado, claro, porque esa noticia, ¿no?, fue difundida de tal manera por los medios de comunicación, ¿no?, como una campaña psicosocial de demolición, que obviamente se ha generado un grado de gravedad, ¿no?, y de faltar a la verdad, que no ha habido un espacio para poder explicarlo, porque en todos los medios simplemente dijeron un monto, dijeron circunstancias, lo cual no obedece a la realidad. Por ejemplo, se dijo que era una contratación de 80.000 soles. Más de la mitad de la contratación que tienes por la modalidad de CAS, como cualquier persona que puede ingresar a laborar a una institución. ¿Eso se dijo en estas denuncias que se hicieron mediáticamente? No se dijo. Entonces el monto que dicen no es de 80.000, sino es un monto... Para que la gente entienda, ¿qué tipo de funciones iba él a desarrollar? Él tiene dos profesiones, ¿ya? La segunda profesión es como abogado, estudió, se capacitó en la Escuela Nacional de Control, en esas circunstancias ingresó a trabajar a la Contraloría para un cargo en los cuales él tenía requisitos. Se intentó satanizar y decir que no tenía los requisitos, que era un abogado recién egresado. Por supuesto que sí, se había titulado. Él no ingresó a un cargo de dirección donde le pidieran 20 años, 13 años, además, 5 años. Además, es su segunda profesión. No, es su segunda profesión. Entonces entra a un cargo de asistente donde él puede cubrir esos requisitos con el desarrollo profesional y de experiencia que tenía. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, los montos que se han dicho no son tales. Lo que propiamente ha ocurrido en el caso de mi esposo es que él ha tenido contrataciones mediante la modalidad CAS y otras donde en realidad no ha existido una contratación pública, que es lo que no se pronunció a fondo, porque obviamente era una acción para atacarme, porque el hermano de la señora Gloria Montenegro tiene la misma condición que mi esposo. Estamos hablando de la ministra ratificada. De la actual ministra de la Mujer. Tiene la misma condición que mi esposo, y yo les pregunto a todos, ¿ha tenido la misma cobertura de desprestigio en la prensa? ¿Ha tenido un accionar por parte del Contralor que dijera, sí, voy a iniciar inmediatamente la investigación? ¿Ha tenido el mismo acto de persecución como hacia mí? No, el señor sigue trabajando, ha continuado laborando, no sé si hasta la fecha continúe, pero no ha habido ese despliegue hacia él. Después, hablemos de la hija del señor Vicente Ceballos. Tiene la misma modalidad de contratación que mi esposo en una municipalidad en Moquegua. Ahí está, en la página del gobierno peruano, donde informa todas las contrataciones. Ella ha merecido este desprestigio, este desmerecimiento, ha sido despedido y ahora tiene la dificultad de poder desenvolverse. No. Entonces, esto es lo que claramente demuestra, es un acto de persecución. He sido yo, personalmente, la que como ciudadana le ha preguntado al Contralor, ¿no?, cuál ha sido su accionar en estos otros casos. Y solo a mérito de esta consulta que hice es que han iniciado acciones de control en el caso de la hija del señor Vicente Ceballos. Entonces, nada menos que la ministra, estamos hablando de la ministra ratificada, la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, y el premier Ceballos, nada menos, o sea, son situaciones equivalentes. Claro, hay hechos que se pueden entender cuestionables, que con una explicación, con una investigación se pueden dar. En mi caso y en el caso de la congresista Rosa Bartra, no, igual, para poder paralizarla, para poder amedrentarla, sucedió lo mismo con su hermana. Incluso la han suspendido, la han casi creo que le estaban procesando hasta por un proceso inmediato. O sea, es decir, un accionar desproporcional. La razón la misma condición que hoy se habla de mi esposo, o sea, que estaba en la que se encuentra la hermana el hermano de la señora Montenegro, la hija del premier Ceballos, es la misma condición. Pero en el caso de la congresista Rosa Bartra y en mi caso, claro, hemos merecido pues todo tipo de persecución, no, todo tipo de desmerecimiento, de una campaña de demolición, mientras nosotros estábamos enfrentando desde el Congreso una batalla en relación a la empresa Odebrecht, en relación a estos actos que cuestionan hoy al gobierno y que han dado lugar finalmente al cierre del Congreso. Es decir, nosotros lo que somos ahora somos víctimas de persecución, porque no hay un accionar proporcionado en otros casos similares. Es más, usted podrá ver que anoche se ha conocido que el congresista, el ministro de Inclusión Social, Meléndez, ¿no?,
habría influido, según la excongresista Janet Sánchez, para que la mamá de su hijo sea contratado en la Comisión de Ética. Yo le pregunto, ¿ha merecido una campaña de demolición como ha ocurrido con nosotros? ¿Va a dejar el cargo? ¿Va a ser cesado inmediatamente? Bueno, veremos cuál va a ser el escenario político respecto a ese tema. Pero no vemos hasta el momento un accionar igual o proporcional a lo que ocurrió con la congresista Rosa Bartra y en mi caso. Entonces, también tiene un hermano trabajando como asesor 2 en el Seguro Social, un exgobernador, para los cuales una oportuna opinión de servir le abre las puertas. Es decir, el derecho al trabajo no debe ser limitado a nadie. Y lo que se procura, lo que busca la norma, es que el familiar de un congresista no tenga condiciones que atenten contra la libre competencia en un proceso para una contratación pública. Se cuestiona la influencia que puede ejercerse para que él tenga algún beneficio al momento de contratar, o se cuestiona la mera contratación con el Estado estando... Lo que persigue la ley de contrataciones es que esa influencia no afecte la libre competencia. Correcto. Ese es el objetivo. Entonces, claro, como el objetivo es en realidad la demolición y la persecución política, lo enfocan hacia otro tema, pero que ya en el ámbito de la investigación se va a dilucidar. Yo considero que todo lo que vayan a resolver en el caso de la hermana de la congresista Rosa Bartra, en el caso de mi esposo, tiene que ser en la misma proporción para el hermano de la ministra Gloria Montenegro, para la hija del premier Vicente Ceballos y para muchas otras personas. También sabemos que los hermanos del congresista, cuando era congresista Petrosi, también tenían la misma condición. Es decir, hay una serie de personas que se han conocido pero que no están mereciendo el mismo accionar que nosotros. Y es porque nosotros hemos tenido una postura de lucha frontal. Hasta el último minuto nosotros hemos querido enfrentar este embate por parte del Ejecutivo y por parte también de la empresa Odebrecht en este intento de querer seguir operando en nuestro país. Correcto. Entonces, para finalizar justamente el punto de su esposo. Su esposo ha sido, digamos, utilizado para atacar... Ha sido una víctima de estas circunstancias. Correcto. Ha sido una víctima que ha sabido sobrellevar esta situación a mi lado. La familia está siendo afectada terriblemente. En política sabemos, ¿no? Entre los políticos podemos enfrentarnos, pero ya ingresar a abordar con la familia, ya pues es otro tema, ¿no? Pero a lo que voy es a lo siguiente, la misma regla para todos. Si hay cuestionamientos, yo considero que sí debe investigarse, se está investigando, pero yo no veo que esté pasando en otros casos lo mismo. Entonces, la persecución política tiene que terminar. Correcto. Quería conversar un poquito acerca del caso Odebrecht y las formas que, desde el punto de vista legal, se pueden emplear para poder digamos, sacar a la empresa del país, sea ya con un movimiento, sea ya con legislar nuevas normas, con la derogación de esta ley que tú mencionaste anteriormente, y justamente situándonos en esta ley promulgada, hecho sea de paso, en el periodo presidencial de PPK, el señor Pedro Pablo Kuczynski, y con Meche Arauz, que nada más y nada menos como presidente del Consejo de Ministros. Concretamente, ¿qué dispositivos legales tiene esta ley que considera usted benefician a Odebrecht y que ha significado pues que esta empresa genere un perjuicio económico en el país? Yo lo dije hace muchos años y fue el hilo que desató todo este descubrimiento de la mega corrupción de Odebrecht. Odebrecht pone y saca presidentes, es dueño de Perú, dueño de Latinoamérica, y eso se ha verificado de manera literal. En este caso, para nuestra sociedad, ahora Odebrecht ha derrocado nuestra democracia, está detrás de este golpe de Estado, por cuanto ha sido el mejor escenario. Yo lo anunciaba anteriormente, ¿no? Van a cerrar el Congreso porque lo que viene ahora es salvar este acuerdo y que finalmente la empresa Odebrecht pueda seguir contratando con el Estado. Y es lo que ha ocurrido. Hemos escuchado al señor Gorriti la semana pasada en un medio de comunicación que ya ha afirmado que la empresa se ha sometido a todo un proceso de rehabilitación, que tiene las normas más seguras para que ya no puedan cometer corrupción y que ya es el momento idóneo para que pueda seguir operando. Ahí está. Lo que nosotros dijimos se cumplió en el tiempo. Se necesitaba cerrar este Congreso. No existiera un ámbito donde nosotros en el ejercicio de nuestras funciones pudiéramos seguir haciendo valer los intereses del Estado, porque nosotros no estamos representando intereses personales. Es una empresa que le ha robado al país, que ha operado corrupción durante muchísimos años y que, lo más grave de todo, a través ahora de una decisión judicial va a poder operar contra el Estado. Mire, aquí le hago una comparación con el tema que nosotros acabamos de hablar. Se intenta aplicar el artículo 11 de la Ley de Contrataciones, por ejemplo, para decir que mi esposo estaba prohibido para contratar con el Estado.
Uno. Pero en ese mismo artículo 11 también dice que las empresas sentenciadas por corrupción no pueden operar en el país. Aquí viene como anillo al dedo el nombre de este programa, el imperio de la ley. Es decir, esta empresa, luego de obtener su sentencia de colaboración eficaz, que es un reconocimiento de culpabilidad, no debería seguir contratando en el Estado peruano. Pero en esa misma sentencia se le ha puesto un artículo en el cual esa prohibición del artículo 11 no se va a aplicar a ellos. ¿Y dónde queda el imperio de la ley? Es decir, con una sentencia de colaboración eficaz se va a impedir la aplicación de una ley. Es decir, Odebrecht sí puede contratar con el Estado siendo una empresa corrupta, habiéndole hecho tanto daño a nuestro país, ¿no? Mientras a otras personas se les aplica la norma a rajatabla. Pero a la empresa Odebrecht se ha sacado una sentencia judicial para que cuando la empresa se presente un proceso, le dirán: un momento, tú tienes una sentencia, no te puedes presentar. Un momentito, tengo mi resolución judicial de colaboración eficaz que sí me permite. Entonces, a esa empresa, no a otras, a esa empresa de las que se beneficien con esta resolución, ellos sí van a poder contratar con el Estado. Entonces, el imperio de la ley pues está siendo dejado de lado, ¿no? Y eso tiene su origen en la ley 3737. Y para ser concreto, ¿cómo es que la ley 3737 beneficia a la empresa Odebrecht? Beneficia a la empresa Odebrecht porque el presidente Martín Vizcarra, con el ministro de Justicia y el premier Villanueva, que ahora se sabe ya ha recibido dinero, ¿no?, aprobaron el reglamento en el cual han cambiado el contenido de la reparación civil, que es contemplada para todos, que es el daño causado y otros aspectos más. Para la empresa Odebrecht, a partir de este reglamento aprobado por el presidente Vizcarra, únicamente tiene que tenerse en cuenta la condición económica de la empresa, es decir, el bolsillo del delincuente y la utilidad que tiene, que capta, ¿no?, y las condiciones de participación de su empresa. Es decir, para todo delincuente tú ves el contenido de la reparación civil y lo aplicas, el que está vigente en el Código Penal. Pero para la empresa Odebrecht lo que has hecho es decir: no, para ti no voy a calcular el daño causado, no, para ti yo tengo que ver si tú tienes plata o no tienes plata, cuál es tu participación, cuáles son tus utilidades. Ese es un acto concreto de favorecer a esta empresa Odebrecht. Por eso, y con ese argumento, el procurador Ramírez ha querido soslayar su responsabilidad, indicando de que es el monto de 610 millones ridículo, ínfimo, que no cubre el daño causado respecto a estos 4 proyectos, era lo que le da como resultado la aplicación de este reglamento en las fórmulas que se ha previsto. Es decir, cómo le ayuda este gobierno a la empresa Odebrecht con la aprobación de este reglamento y cómo es que se desdibuja, se cambia el contenido de la reparación civil para ellos. Definitivamente sí, pues estamos hablando de una postura que evidentemente favorecería en todo aspecto. Solamente hablamos del imperio de la ley. Sí, bueno, es cierto, es una piedra angular que si tú te ciñes a lo que significa esta palabra, lamentablemente, actualmente en el país, y respecto a las formas como se están desarrollando las situaciones. Y es que Odebrecht en esta etapa tiene una etapa legal judicial para obtener sus objetivos, porque para Odebrecht lo que ha firmado es un contrato en el cual está logrando la mayor cantidad de beneficios, como lo hacían con sus otros contratos como Rutas de Lima, como Chaclia, como la Interoceánica, siempre cláusulas beneficiosas que le permitan hasta ganar más dinero. ¿Dónde se ha visto que en una sentencia judicial de colaboración eficaz, donde se tiene que pactar el monto de la reparación civil y se tiene que ver de pagar el daño, cómo es que tú has podido considerar en esa sentencia el monto de un dinero de otra obra que no es objeto del acuerdo de colaboración eficaz? Chaclia no es objeto de la colaboración eficaz, no es objeto. Entonces tú, como fiscal, procurador, juez, has podido permitir que todavía esta sentencia le genere ingresos a la empresa. ¿Cómo? ¿Le está generando ingresos? Sí, es decir, es un contrato que le está generando ganancias a la empresa. ¿Y por qué se ha generado toda esta crisis? Porque obviamente la jueza le puso un control y le dijo: solamente se le va a devolver este dinero que se ha obtenido por la venta de Chaglia si es que no hay investigaciones. Vamos a ver los casos. ¿Hay o no hay investigaciones? Las hay. ¿Pero qué ha dicho la Fiscalía? Que no hay, porque solamente están en nivel preliminar. ¿Qué ha dicho el procurador? También ha negado, ¿no?, dejando de lado el imperio de la ley nuevamente, ¿no? Por eso digo que más oportuno este programa no puede ser en esta realidad nacional que estamos viviendo. Entonces, esa estrategia legal judicial que le ha permitido ahora lograr seguir operando, no pagar la reparación civil, en los próximos días se va a convertir en una estrategia electoral. Correcto. Porque tiene la posibilidad de poner en el Congreso y llegar al gobierno, ¿no?, otra vez a operadores en los cuales le permita seguir dominando el país, lo cual nosotros pretendemos enfrentar desde la posición política que estamos realizando. Clarísimo. Y para ir cerrando la presentación, la reunión del día de hoy,
la entrevista, Jenny Vilcatoma se lanza a la presidencia para el 2021. Así es. Correcto. ¿Cómo ves tú el escenario político de cara a las elecciones del 26 de enero del 2020? Hay una disyuntiva, ¿no? Por un lado, yo considero que ningún partido político debería participar porque se está, digamos, consintiendo, ¿no? La ilegalidad de esta disolución del Congreso. Pero ahí ya han habido partidos políticos tradicionales que se han pronunciado que se van a participar. No deberían, ¿no? Ahora, por otro lado, la inestabilidad jurídica de lo que vaya a suceder con un pronunciamiento del TC podría ser de que esto quede en nada también, por un lado. Pero por el otro lado también queda el deber de no permitir que, por ejemplo, Odebrecht cope este Congreso, ¿no? Oposiciones que sean radicales y que vayan a atentar contra la Constitución. Entonces, por eso es que los partidos políticos necesitan participar en este... Que deben ser, digamos, nuevos grupos políticos que se vayan conformando de cara pues a los nuevos comicios. Mi pregunta va, ¿cuál debe ser el rol de los nuevos parlamentarios que van a asumir la representación en este nuevo periodo? Ellos tienen... ¿O cuál deberían? Ellos ya tienen sobre la mesa cuál es el rol que tienen que asumir, el que van a prometer al momento de jurar. Porque debes saber que el día que ellos sean elegidos y vayan al Congreso van a jurar por la Constitución de 1993, que juras defenderla, respetarla. Entonces la primera obligación que van a tener es hacer que se restablezca el orden democrático en la sociedad peruana. ¿Que se ha atentado? Por supuesto que sí. Ahora, ¿qué van a encontrar en el Congreso? Por ejemplo, una ley, en mi caso, que plantea la derogatoria de la ley 3737. Eso de pleno tiene que, digamos... ¿Cómo no podrían los congresistas nuevos asumir esa bandera? Porque lo que se intenta es defender los intereses del Estado, no de la empresa Odebrecht. Hay una moción, por ejemplo, para la creación de una comisión investigadora para este acuerdo de colaboración eficaz tan perjudicial para el país. Yo me pregunto, ¿los nuevos congresistas van a tener el valor, van a tener la decisión, la firmeza de asumir estos grandes problemas del país que con un cierre no han desaparecido? Es como cuando tú tienes un poder judicial que está llevando a cabo una audiencia de un narcotraficante y ya sabe que lo van a sentenciar y manda a quemar el poder judicial en todo su local. ¿Eso desaparece el delito? No. Hay ahora una serie de temas en el Congreso que tienen que ser asumidos. Voy a correr un poquito en el tema porque quiero tocarlo. El plazo y el periodo de tiempo que es mínimo, ¿será suficiente para estos nuevos congresistas? Bueno, suficiente no va a ser. Va a ser muy limitado. Y aquí nace otra preocupación también, ¿no? Que nosotros asumimos entrar al ámbito político porque tenemos que hacer una batalla también en relación a la posibilidad de que el 2021 no hayan elecciones generales. Porque si este Congreso, que va a tener la oportunidad de llevar a cabo 2 legislaturas, pero en esa posibilidad considera que se pueden ampliar el mandato, porque ya en este caso ya hubo un intento de hacerlo con el adelanto de elecciones, o que el presidente Vizcarra pueda hacer una propuesta con referéndum, por ejemplo, de ampliar su mandato usando el pretexto de que el Congreso no lo dejó gobernar, estamos ante el riesgo, son supuestos, ¿no? Pero son posibilidades que pueden ocurrir, ¿no? Entonces nosotros, creo, desde el ámbito político tenemos que estar alertas y hacer una batalla para que se respete la institucionalidad. Y ahí viene la responsabilidad de estos nuevos congresistas, ¿no? De respetar la Constitución, respetar los plazos y dar lugar a lo que tendría que ser un nuevo escenario con cara a las elecciones presidenciales del 2021. Gracias, doctora Jenny Vilcatoma. Gracias por su presencia, por asistir a esta nueva edición, primera edición del programa Imperio de Ley. Gracias a todos ustedes. Ha sido Jenny Vilcatoma compartiendo con nosotros todas sus expectativas, sus opiniones políticas al respecto del escenario político actual y el devenir que le depara al futuro político del país. Espero haya sido de su agrado y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Gracias.